Hermanos míos en Cristo, soy Padre Pío de Pietrelcina y hoy quiero compartir con ustedes algo que me ha mantenido despierto muchas noches en oración. Una revelación que el Señor me concedió sobre Pedro, el pescador que se convirtió en la roca de la iglesia. ¿Saben qué es lo que más me impresiona de la historia de Pedro? No es que negara a Cristo 3 veces, sino que después de esa triple negación pudo dormir en paz nuevamente. Muchos de ustedes me escriben diciéndome que no pueden conciliar el sueño, que la ansiedad los consume, que sus fallos los persiguen como sombras en la madrugada. Pedro también experimentó esas noches interminables después de negar al Maestro. Pero déjenme contarles el secreto que transformó su insomnio en descanso, su miedo en valentía, su vergüenza en gloria. La primera vez que contemplé las llagas de Cristo en mis manos, entendí lo que Pedro sintió cuando Jesús lo miró después de su negación. No era condena, era amor puro, un amor que traspasa todas nuestras defensas y llega al núcleo de nuestro ser. Pedro vio en esos ojos la misma misericordia que yo experimento cada vez que me postro ante el Santísimo Sacramento. Imaginen por un momento que son Pedro, el impetuoso pescador de Galilea. Han estado con Jesús durante 3 años, han visto milagros extraordinarios, han caminado sobre las aguas, se sienten invencibles en su fe, pero entonces llega la prueba más grande de sus vidas y fallan estrepitosamente. ¿Les resulta familiar esta sensación? Durante mis años de confesión, he escuchado miles de almas torturadas por la culpa, incapaces de perdonarse a sí mismas. Como Pedro, cargan el peso de sus negaciones, de sus traiciones, de sus momentos de cobardía. Pero hermanos, la historia de Pedro es la historia de cada uno de nosotros, y su restauración es la promesa que Cristo nos hace a todos. Cuando Pedro negó conocer a Jesús, no solo traicionó a su Maestro, traicionó todo lo que él mismo había confesado ser. ¿Recuerdan cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió con convicción, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas palabras ahora resonaban en su mente como acusaciones implacables durante aquellas noches de insomnio después de la crucifixión. El insomnio de Pedro no era simplemente falta de sueño, era el peso de la identidad perdida, la agonía de quien se había visto a sí mismo como líder y descubrió que era un cobarde. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Jesús en el patio del sumo sacerdote. No una mirada de reproche, sino de una tristeza tan profunda que le partía el alma. Pero hermanos queridos, aquí es donde la misericordia de Dios se manifiesta de manera más sublime. Jesús no abandonó a Pedro en su dolor. En las apariciones después de la resurrección, Cristo buscó específicamente a su discípulo caído. «Id y decid a mis discípulos y a Pedro», dijo el ángel a las mujeres en el sepulcro, y a Pedro, como si el Señor quisiera asegurarse de que Pedro supiera que él seguía siendo amado, seguía siendo elegido, seguía siendo necesario. Si ustedes están experimentando noches sin dormir, si la ansiedad los agobia, si sienten que han fallado de manera irreparable, escuchen esta verdad que cambió la vida de Pedro. El amor de Cristo no depende de nuestra fidelidad, sino de su naturaleza divina. Él nos ama no porque seamos perfectos, sino porque somos sus hijos. La transformación de Pedro comenzó en el momento de su mayor humillación. Cuando el gallo cantó y él se dio cuenta de lo que había hecho, algo murió en Pedro, pero algo también nació. Murió su autosuficiencia, murió su confianza en sus propias fuerzas, pero nació una humildad profunda, una dependencia total en la gracia de Dios. Durante mis experiencias místicas, Cristo me ha mostrado cómo utiliza nuestras caídas para fortalecernos. Pedro necesitaba caer para entender que su fortaleza no venía de su personalidad impetuosa, sino del poder del Espíritu Santo. Su negación fue terriblemente dolorosa, pero fue también la puerta a una comprensión más profunda del amor divino. En las tradiciones de nuestra Santa Iglesia Católica, veneramos especialmente a Pedro porque representa la posibilidad de redención que todos tenemos. Su confesión de fe se convirtió en la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia, no a pesar de su caída, sino precisamente a través de ella. La iglesia está construida sobre Pedro restaurado, no sobre Pedro perfecto. Les voy a contar un secreto que aprendí durante mis noches de oración en San Giovanni Rotondo. Cuando no pueden dormir debido a la culpa o la ansiedad, hagan lo que Pedro hizo después de su restauración. Entreguen completamente su dolor a Cristo. No traten de justificarse, no busquen excusas, simplemente reconozcan su fragilidad humana
y confíen en la misericordia infinita de Dios. Pedro aprendió que la verdadera fuerza espiritual no viene de la ausencia de miedo, sino de la acción a pesar del miedo. Después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, Pedro siguió sintiendo miedo muchas veces, pero ya no permitía que ese miedo lo paralizara. Había aprendido a confiar en el poder de Dios más que en sus propias emociones. Hermanos, si sienten que sus sueños están perturbados por memorias dolorosas, si la ansiedad los visita en la madrugada, si sus fallos pasados los atormentan, recuerden que están en buena compañía. Pedro, el primer papa de la Iglesia, también experimentó esas luchas, pero él encontró la paz, y ustedes también pueden encontrarla. La clave está en el sacramento de la reconciliación, que es como la conversación restauradora que Jesús tuvo con Pedro junto al mar de Galilea. «Pedro, ¿me amas?», le preguntó Jesús 3 veces, una por cada negación, y con cada «sí, Señor, tú sabes que te amo», Pedro fue restaurado no solo como discípulo, sino como líder de la Iglesia. Esto me lleva a hacerles una pregunta importante. ¿Cuándo fue la última vez que se acercaron al sacramento de la confesión con la humildad de Pedro? No para cumplir un deber religioso, sino para experimentar esa restauración transformadora que Cristo ofrece a cada alma herida. Durante mis años como confesor, he visto el mismo milagro una y otra vez. Personas que llegaban destrozadas por la culpa y se iban libres, ligeras, renovadas. Es el mismo milagro que experimentó Pedro, el mismo poder sanador que está disponible para ustedes en este mismo momento. La ansiedad que muchos de ustedes experimentan a menudo viene de cargar solos el peso de sus errores. Pedro intentó hacer eso después de negar a Cristo. Se aisló, se llenó de vergüenza, se consideró indigno del amor de Jesús. Pero Cristo fue a buscarlo, le dio oportunidades de servicio, de redención, de propósito renovado. Si están pasando por un periodo de insomnio espiritual, donde sus fallos pasados los mantienen despiertos, quiero que sepan que Cristo también viene a buscarlos a ustedes. No se queden paralizados en la culpa. Levántense, como Pedro, y permitan que el Señor los use de manera nueva y poderosa. La historia de Pedro nos enseña que nuestros momentos más oscuros pueden convertirse en nuestros testimonios más poderosos. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés y 3,000 personas se convirtieron, estaba hablando desde la experiencia de alguien que había tocado fondo y había sido levantado por la gracia de Dios. Si ustedes han experimentado traición, si han negado su fe en momentos difíciles, si han sentido que decepcionaron a Dios y a otros, la historia de Pedro es su historia. Y la restauración de Pedro es la promesa de su propia restauración. No importa cuán profunda sea su caída, el amor de Cristo es más profundo aún. He tenido la gracia de ver a Cristo en visiones místicas, y puedo testificar que su mirada hacia ustedes es la misma que dirigió a Pedro después de la negación. No condena, sino amor puro, un amor que ve no lo que son ahora, sino lo que pueden llegar a ser por su gracia. La transformación espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo. Pedro no se convirtió en santo de la noche a la mañana después de su restauración. Continuó creciendo, continuó aprendiendo, continuó dependiendo de la gracia de Dios cada día. Y eso es lo que Dios espera de ustedes también. No perfección instantánea, sino un corazón abierto a su obra transformadora. Cuando lean la Escritura, especialmente los pasajes sobre Pedro, háganlo con la convicción de que están leyendo su propia historia de redención. Las palabras de Jesús a Pedro son las mismas que les dirige a ustedes. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cristo ha rogado por ustedes también. Su fe puede flaquear, pueden caer, pueden negar, pero la oración de Jesús por ustedes nunca cesa. Y cuando se vuelvan, cuando regresen a Él con corazón arrepentido, Él los usará para confirmar y fortalecer a otros que están pasando por luchas similares. En mis encuentros místicos con el Señor, Él me ha mostrado cómo cada alma que se permite ser restaurada después de una caída se convierte en un faro de esperanza para otros. Pedro, con su historia de negación y restauración, ha dado esperanza a millones de cristianos a lo largo de los siglos. Su caída no fue el final de su historia, sino el comienzo de su ministerio más poderoso. Si están luchando con el sueño, si la ansiedad los agobia, si sienten que han ido demasiado lejos para ser perdonados, recuerden a Pedro llorando amargamente aquella noche
después de negar a Cristo. Pero recuerden también a Pedro corriendo hacia la tumba vacía cuando escuchó las noticias de la resurrección. Su dolor se transformó en esperanza, su vergüenza en testimonio, su debilidad en fortaleza. Hermanos queridos, quiero dejarles con esta invitación. No permitan que sus fallos pasados determinen su futuro espiritual. Pedro no lo hizo, y ustedes tampoco deben hacerlo. Acérquense a Cristo con la misma confianza con la que Pedro se acercó a Él junto al mar de Galilea después de la resurrección. Permitan que Él los restaure, los perdone y los use de manera nueva y poderosa. La protección espiritual que tanto buscamos no viene de nuestra perfección, sino de nuestra conexión profunda con Cristo. Pedro aprendió a encontrar su refugio no en su propia fuerza, sino en la presencia constante del Espíritu Santo. Esa misma protección está disponible para ustedes. Recen a Pedro, intercedan a través de él, porque él entiende las luchas que ustedes enfrentan. Como alguien que experimentó tanto la caída como la restauración, él puede acompañarlos en su propio viaje de sanación y transformación. Si este mensaje ha tocado su corazón, si reconocen sus propias luchas en la historia de Pedro, los invito a tomar una decisión hoy. Ya no más permitir que la culpa y la vergüenza los mantengan alejados del amor de Dios. Acérquense a Él en oración, en el sacramento de la reconciliación, en la lectura meditativa de su palabra. Compartan esta reflexión con alguien que necesite escuchar sobre la misericordia y la restauración de Dios. A veces, la historia de Pedro es exactamente lo que un alma necesita escuchar para encontrar esperanza nuevamente. Y suscríbanse a este canal para más reflexiones espirituales que pueden alimentar su alma y fortalecer su fe. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus noches. Que puedan dormir con la tranquilidad de saberse amados, perdonados y elegidos para un propósito eterno. Que María Santísima los cubra con su manto y que San Pedro interceda por ustedes ante el trono de gracia. Hasta nuestro próximo encuentro en oración, que Dios los bendiga abundantemente.